La parte técnica, académica, la dejamos aparte porque es larguísima. Y para mí, por ejemplo, y yo creo que para mucha gente es un privilegio que haya venido aquí a Getafe y más aquí al centro ahora. ¿Por qué pensamos en Yayo? Porque por su trayectoria, por sus conocimientos, y yo creo que sobre todo lo que ha coincidido mucha gente es por su capacidad de comunicación, que creemos que es lo más importante, la capacidad de comunicación. Porque podemos hablar mucho, pero comunicar poco y que ese mensaje nunca llegue. Importante hablar de ecología social. Me parece que la ecología y la sociedad parece que dicen que los ecologistas no pensamos en la sociedad y en directiva. Yo creo que es lo primero que pensamos. Y creo que un libro que ya ha coordinado con Fernando Zembranos y Marta Pascual, ¿no? ¿Cuál es la que estoy con los Marta Pascual, fantástico. Ahora hablo un poquito de ella. Un libro que es Cambiar de gafas para mirar el mundo. Una nueva cultura de la sostenibilidad, que creo que es importantísimo, una nueva cultura de la sostenibilidad, y es importantísimo que cambiemos de gafas, que miremos el mundo con otras gafas, y creo importantísimo, tanto a nivel político, asociaciones, donde quieras que estemos, grupos de consumo, en nuestra casa con nuestras familias, que cambiemos de gafas, que miremos el mundo con otras gafas, y cambiemos la cultura de la sostenibilidad, cada uno de donde pueda. Y hablando un poco de Marta Pascual, puedo hablar de ecofeminismo. Yo, como todo el mundo, el feminismo lo veía, el feminismo radical, la imagen que teníamos del feminismo. Marta Pascual en apenas 4 horas me cambió totalmente de idea. Ya la han hecho feminista. ¿Qué cosa más rara? ¿Eh? Ahora mismo no. Yo creo que fue en mayo. Hay un proceso de iniciación que os contaré, bastante complicado. Lo intento difundir. Cuando en mi juventud fui un poco punky, ahora soy feminista, mola. En la sociedad estas cosas llevar la contraria es divertido, es emocionante. Y el feminismo y el ecofeminismo creo que es la alternativa. Creo que la alternativa, creo que es el futuro. No sé si al final se equivocarán o no lo sé, pero creo que debemos dar una oportunidad a las mujeres. También me llevó a puntillar porque estoy leyendo el libro de Victoria Marsellesi de crecimiento, justo en la página 32. Ya habla de que, si lo habéis leído, justo la página 32 está diciendo que casi todos los problemas con la visión masculina de género, toda la crisis política y social que existe es por la visión masculina que ha existido hasta ahora. Creo que hay que cambiarla. Y para terminar, y para conciliar un poco, porque yo llevo 2 años metido en esto, para conciliar un poco lo que es la ecología social y la ecología política, la ecología política por el discurso de Florence Marsellesi, que estaba leyendo y siguiendo, que le conocí hace poco. Allá yo la conozco desde hace muchos más años, pero hay algo que me ha llamado la atención, que los dos coinciden y que seguramente ya yo lo va a repetir, y que el cambio va a ser sí o sí, que los dos coinciden, y la sostenibilidad y el cambio ya nos pueden contar lo que nos quieran, que vamos a tener que cambiar sí o sí. Y creo que ya con eso es suficiente y puedo dejar ahí. Aproximadamente estaremos 1 hora y luego una ronda de preguntas y luego anunciaré una serie de actos al final. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de compartir este rato con vosotras y también muchísimas gracias por la presentación. Yo lo que querría compartir en este rato, he preparado una intervención así un poquito densa quizás, si en algún momento me aturullo, no queda claro lo que sea, me interrumpís inmediatamente y aclaramos lo que haga falta, ¿vale? Yo lo que querría, Dani me planteó una charla, compartir reflexiones en torno a una nueva cultura de la sostenibilidad, ¿no? ¿Y por qué una nueva cultura de la sostenibilidad? Yo lo que voy a empezar planteando como tesis, que es lo que quiero tratar de demostrar o tratar de plantear aquí durante este rato que tenemos y luego podemos compartir ideas, discrepancias, lo que haya,
es un poco la idea de que vivimos en un modelo cultural, es decir, la cultura capitalista ha creado una forma de entender el mundo y una forma de entender la economía y la sociedad que directamente se contrapone a las bases materiales que sostienen la vida. Es decir, es un modelo cultural que podría decirse que le ha declarado la guerra a la vida, a la naturaleza y a los cuerpos de las personas. Y desde ahí es desde donde voy a tratar de defender por qué nos parece esencial mirar el mundo de otra manera para poder actuar y comprender el mundo de otra forma, ¿no? No es necesario en este ámbito, pero por si acaso se ha colado alguna persona que no sepa nada de ecologismo, habría que empezar planteando algo esencial, ¿no? Cuando una persona mira un manual de economía, por ejemplo, los libros de economía que los chavales y las chavalas de segundo de bachillerato estudian, y mira una definición de economía, se encuentra con una definición parecida a esta. La economía es el proceso de obtención de bienes y servicios que permiten garantizar la reproducción social. Pero luego en ese libro de economía, muy pocas veces, vamos a encontrar respuestas a la pregunta de qué es lo que permite garantizar la reproducción social. ¿Cuáles son las bases materiales que nos permiten estar vivos y vivas? Y si nos preguntamos sobre las bases materiales de la vida, en la lógica, digamos, más de la estructura más marxista, la pregunta más básica, si nos preguntamos sobre esto, tendríamos que responder que hay dos importantes dependencias materiales para la vida de los seres humanos. La primera es la ecodependencia, es decir, la dependencia de la naturaleza, porque respiramos, nos alimentamos, tejemos nuestra ropa, construimos las infraestructuras y nos desplazamos, todo a partir de materiales y de procesos que realiza la naturaleza. Es decir, como somos parte, como somos seres vivos, es absolutamente imposible comprender la vida humana, o es imposible que exista la vida humana si no es porque existe ligada a la naturaleza. Existe una segunda dependencia mucho menos trabajada habitualmente, y es la dependencia de otros seres humanos. Somos seres radicalmente interdependientes. Desde luego en los momentos de la crianza, una criatura es imposible que sobreviva sin que al menos durante los primeros años haya alguien que esté pendiente de ella, que esté pendiente de cuidar y atender las necesidades de su cuerpo físicamente. Desde luego durante la vejez, donde hay muchas personas que no pueden llevar existencias que merezcan la pena vivirse si no es porque hay gente que cuida de sus cuerpos. Desde luego, aquellas personas que tengan diversidad funcional o alguna gran discapacidad, para poder llevar vidas dignas, una persona que tiene diversidad funcional necesita del cuidado de otras personas atendiendo su cuerpo para poder vivir con dignidad y con un cierto bienestar. Todos y todas, cuando estamos enfermas, necesitamos del cuidado de otra gente. Es decir, que a lo largo de todo el ciclo vital, pero sobre todo en algunos momentos de nuestra vida, todos y todas somos personas radicalmente interdependientes y sobrevivimos porque hay otra gente que dedica tiempo de trabajo a atender las necesidades de los cuerpos vulnerables en los que vivimos encarnados, ¿no? Pues bien, por el hecho de vivir en sociedades patriarcales, la mayor parte del tiempo de dedicación al cuidado de los cuerpos es desarrollada por mujeres. Y en un ámbito privado, en un ámbito oculto de la economía, que es el ámbito de los hogares. Y no porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables, sino porque el hecho de vivir en sociedades patriarcales asigna a las mujeres de forma no libre esa obligación. Luego entraremos en ello. Pero somos seres radicalmente codependientes y seres radicalmente interdependientes. Y en ambos tipos de dependencias existen límites. La naturaleza tiene límites que vienen dadas por el hecho de que aunque entra luz del sol de forma indefinida, entra la energía del sol, presentan límites las estructuras que pueden captar esa energía del sol. Es decir, las plantas o las placas solares, por ejemplo, que tienen un espacio limitado y requieren materiales que sí son limitados. Pero además, en el plano de la materia, de los minerales, nos encontramos con límites ya de partida. Es decir, los materiales en la corteza terrestre existen en una cantidad limitada y solamente son susceptibles de ser usados hasta que se agotan.
Por otra parte, hay procesos que llamamos renovables. Por ejemplo, el ciclo del agua es un proceso de regeneración que se renueva, pero también tiene límites en cuanto a la velocidad de regeneración. Es decir, el ciclo del agua no funciona a la velocidad que le gustaría el metabolismo urbano industrial, funciona a la velocidad que la evolución ha acertado a componer a lo largo de miles de millones de años de evolución. Y por tanto tiene límites. Una persona, una empresa, no puede sacar agua del cauce de un río ilimitadamente a la velocidad que le da la gana, porque antes o después chocaremos con límites estructurales en la capacidad de esa cuenca de regenerar los caudales, ¿no? Es decir, que en la naturaleza existen límites. Y la vida humana tiene un límite claro y es el hecho de que morimos. Es decir, la vida humana también tiene un límite. La cultura capitalista, la cultura que se ha derivado de esta forma de vivir, no acepta ningún tipo de límite. No aceptan los límites de la naturaleza y tampoco aceptan los límites de la propia vida. Y es una cultura que le tiene verdadero pavor al envejecimiento, a la enfermedad y a la muerte. Y si no mira ni la discapacidad, ni el envejecimiento, ni la muerte, mucho menos mira a las personas que trabajan cotidianamente con las personas que están en esas circunstancias. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que un sistema económico que se basa en la necesidad de crecimiento permanente de los beneficios, que pretenda sostenerse sobre un planeta que sin embargo tiene límites, plantea una tremenda contradicción que luego vamos a tratar de desbrozar. ¿Cómo hemos podido llegar a una situación que nos ponga directamente en guerra o que nos ponga en contradicción esencial con lo que sostiene cotidianamente la vida? Pues aquí voy a hacer un pequeño rodeo y me voy a centrar sobre todo en cómo nació el concepto de economía que se ha hecho hoy hegemónico, es decir, el concepto de economía capitalista que se sostiene sobre una teoría económica, que es la que se estudia en las facultades, que se llama de economía neoclásica. Y aquí voy a hacer un pequeñito recorrido histórico que va a ser cortito por necesidad, pero que me parece esencial para que veamos la transformación que se ha producido, ¿no? Bueno, la primera vez que se habla de ciencia económica, como tal ciencia, porque hasta ese momento la economía no era ninguna ciencia. La economía era simplemente el proceso por el cual se obtenían aquellas cosas que garantizaban la satisfacción de las necesidades humanas. Pues cuando se empieza a hablar de ciencia económica es en el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, y la primera escuela de economistas que se crea es la escuela de los fisiócratas, que nace en Francia. ¿Qué era lo que definían los fisiócratas como producción? Pues los fisiócratas llamaban producción aquello que la naturaleza era capaz de regenerar con ayuda de trabajo humano. Por ejemplo, la agricultura. Una pepita de melón era depositada en un suelo y con la luz del sol, las sales minerales que había en el suelo, el agua que se aportaba y el trabajo humano que cuidaba aquel cultivo, de aquella pepita nació una mata y de la mata podían salir pues 8 nuevos melones. Es decir, se regeneraba la riqueza que escondía aquella semilla gracias a la naturaleza y al trabajo humano. Para los fisiócratas, producción era por tanto la agricultura, producción era también la pesquería, mientras no se sacara tantos peces de los caladeros que impidieran que se pudieran reproducir esos caladeros. Producción era la forestal. Y había una curiosidad significativa, y es que los fisiócratas también llamaban producción a la minería, porque en aquel momento, a finales del siglo XVII, se pensaba que las piedras y los minerales estaban también sujetos a procesos de crecimiento. Se creía que cuando una mina se agotaba, se tapaba la mina y uno volvía al cabo de 30 años y se habían vuelto a regenerar las piedras. Se creía que el diámetro de la Tierra constantemente crecía. Pues bien, así nació el concepto de producción, y los fisiócratas lo decían de una forma que yo siempre digo porque me parece que es muy bonita, ¿no?, la definición que utilizaban. Decía, producción es regenerar las riquezas renacientes sin menoscabar los bienes fondo, que viene a ser utilizar aquello que se renueva sin cargarte la base física que lo mantiene, lo que viene a ser lo que luego se ha llamado producción sostenible, ¿no? Bueno, pues después de la escuela de los fisiócratas, durante el siglo XVIII y XIX,
nace una segunda escuela de economistas que sustituye a esta primera. Esta es la escuela clásica, la teoría de la economía clásica. Para que nos hagamos una idea, Marx es un economista clásico dentro de la esfera socialista y Stuart Mill, por ejemplo, es un economista clásico dentro de la esfera liberal. ¿Qué tipo de cambio introducen sobre los anteriores, sobre los fisiócratas, estos nuevos economistas, ¿no? Pues introducen un cambio esencial y es que le dan más importancia al factor trabajo humano que al factor naturaleza, aunque para ellos el factor naturaleza sigue teniendo una importancia trascendental. Pero además se produce un cambio también importante, y es que en aquel momento los conocimientos en geología y en minerales y en la corteza de la Tierra revelan que las piedras no engordan, que los minerales no crecen y que las minas no se regeneran. Por tanto, la producción minera, la extracción, pasa a ser considerada una extracción de algo no renovable. Y Marx, tanto Marx como Stuart Mill, consideran que la producción, es decir, que el crecimiento de la economía basado en la extracción de materiales, forzosamente tendría un horizonte estacionario. Es decir, podría crecer durante un tiempo, pero forzosamente tendría un horizonte en el que esa extracción tendría que estabilizarse. ¿Dónde llega el cambio de cultura radical? Pues llega a finales del XIX y durante el siglo XX con el nacimiento del tercero de los paradigmas económicos, que es en el que me voy a detener un poquito más, que es el de la economía neoclásica o marginalista, que es ni más ni menos que el sostén teórico del capitalismo. Vamos a ver cuáles son los cambios que introduce teóricamente la forma de entender la economía que defiende el capitalismo, para tratar de ver el enorme cambio de calado cultural que ha supuesto en la forma de entender el mundo, el trabajo y a las personas. Pues bien, lo primero, la primera línea de trabajo del capitalismo, cuando llega la economía neoclásica, es sostener la idea de que aquello que tiene valor económico es únicamente lo que puede ser expresado en términos de precio. Es decir, forma parte del campo del valor económico, del campo del estudio económico, exclusivamente aquello que puede ser expresado en términos monetarios. ¿Qué repercusión tiene esto, no? Pues que hay un montón de cosas que, siendo absolutamente esenciales para el mantenimiento de la vida humana y del resto de la vida, no puede ser expresado en términos monetarios. ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Qué precio tiene la polinización? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale la fertilidad de un suelo? ¿Cuánto vale parir? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? ¿Cuánto vale la vida de una persona con diversidad funcional? Todos esos procesos, todas esas tareas, todos esos bienes son esenciales para que estemos hoy nosotros y nosotras aquí, y no pueden ser expresados en términos monetarios, no tienen precio. Es verdad que el propio sistema capitalista intenta ponerles precio, y el capitalismo, por ejemplo, defiende que podrían existir mercados de belleza de paisajes que coticen en bolsa con la pretensión de defenderlos. O se ha puesto en marcha un sistema de comercio de emisiones de CO2 con la pretensión de que así se iban a frenar. ¿Qué es lo que ha pasado varias décadas después? Pues que nos encontramos con que el comercio de emisiones, lejos de haber frenado las emisiones de gases de efecto invernadero, convive el crecimiento de ese negocio ambiental con la evolución del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y que muy probablemente las propias petroleras que se lucran del negocio de generar gases de efecto invernadero son las mismas que se están beneficiando del comercio de emisiones. Pero es que además, aunque consiguiéramos ponerle precio, ese precio lo que esconde es la irreversibilidad de algunos deterioros. Les pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos la capa de ozono. Supongamos que somos capaces de... Alguien calcula cuánto cuesta agujerear la capa de ozono. Y dice, bueno, elaboremos un sistema de multas que quien contamine pague y, por tanto, recuperamos el precio de la capa de ozono.
Supongamos haciendo un ejercicio de política ficción que las empresas hasta pagaran la multa. Pero una vez que tienes la capa de ozono agujereada, ya puedes llenar el Palacio de los Deportes de billetes de 500 euros que la capa de ozono no la cierras. Tendrán que pasar centenares de años y en algunos casos, si el daño es irreversible, nunca se volverá a recuperar aquello que se deterioró. Luego, no es posible expresar en términos monetarios todo aquello que es valioso para la vida. Es uno de los grandes mitos que sostiene la economía capitalista. El segundo elemento que plantea la teoría neoclásica, que es también absolutamente mítico y es una auténtica estafa, es la idea de que tierra y trabajo son siempre sustituibles por capital. Esa es una de las bases del capitalismo, que de los tres factores de producción, tierra, trabajo y capital, el que puede sustituir a los otros dos es el capital. Claro, durante mucho tiempo es normal que la gente haya pensado eso. Imaginémonos la zona de invernaderos de Almería. Suelo poner siempre el mismo ejemplo, ¿no? Antes de que hubiera invernaderos en Almería, allí había algunas familias de personas almerienses que tenían la renta per cápita más baja de todo el Estado español y que sobrevivían con algunas cabras que a su vez sobrevivían básicamente chupando piedras, porque es que allí no había ni un matujito. O sea, era una existencia verdaderamente austera y penosa, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que llegan las grandes empresas que comerciaban con semillas, en aquel momento holandesas en su mayoría y del centro de Europa, y dicen, madre mía, con la cantidad de sol que cae aquí, aquí podemos montar invernaderos y funcionan fenomenal, ¿no? Y entonces aquellas familias, en apenas 15 años, pasaron de tener las rentas per cápita más bajas del Estado español a tener prácticamente las más altas. Y se hablaba del milagro del vergel en Almería, ¿no? De los cultivos en el desierto. Y claro, la gente era normal que pensara, cuando ha llegado gente con capital, ha sido posible cultivar y convertir un desierto en una zona de altísima producción hortofrutícola, que es importadora además, exportadora, perdón. ¿Qué hay detrás de ese milagro? Pues para poder cultivar en el desierto, lo primero que hacen falta son nitratos y fosfatos, nutrientes en el suelo, porque en la arena no crecen los calabacines. ¿De dónde vienen los nitratos y fosfatos que se utilizan en Almería? Pues fundamentalmente de la zona del Sáhara y de Argelia. Y detrás de la vulneración de los derechos del pueblo saharaui y de la permisividad que han tenido los gobiernos y tienen de diferente pelo y color político que hay en el Estado español, está el robo, el expolio de los recursos naturales que hacen falta para sostener esos cultivos. Hace falta plástico, que es un derivado del petróleo que no hay aquí. Hace falta agua. Primero fue el agua que se extrajo de los acuíferos del suelo, después empezó con el tema de las desaladoras, que también necesitan energía para desalar. En un invernadero hacen falta una gran cantidad de productos agrotóxicos para poder cultivar, porque hay una humedad brutal y es muy fácil que se extiendan plagas y enfermedades, que son también productos químicos de síntesis derivados del petróleo. Y hace falta, además, muchísimo trabajo, un trabajo durísimo, que al inicio hacían las mismas personas que vivían allí y que según fueron adquiriendo mejores rentas y mejor nivel de vida económico, dejaron de querer hacer. Y por tanto, lo que hace falta ahora es la explotación de trabajo. Primero fueron personas del norte de África, después fueron personas del sur del Sáhara, de África Negra, después fueron personas que venían del este de Europa, personas sin papeles, personas sin derechos, que podríamos denominar semiesclavos porque algo les pagan, pero que trabajan en unas condiciones brutales. Detrás del kilo de calabacines que se produce en el desierto está el expolio de recursos finitos de otros lugares del planeta, la explotación de personas de otros lugares del planeta, y están, por ejemplo, en buena medida, parte del drama de los muertos que reposan en el fondo del estrecho. Todo eso no se refleja en el precio del kilo de calabacines que se vende en el mercado. Son lo que llama el sistema capitalista las externalidades del sistema. Aquello que no se cuenta,
pero aquello que impacta directamente sobre la vida y sobre el deterioro de la naturaleza, ¿no? Detrás de este milagro de los vergeles, lo que está es todo esto. Cuando se habla del milagro de los cultivos de Israel, que ha sido capaz de hacer vergeles en el desierto, encontramos la explicación de por qué no sueltan ni a tiros los altos del Golán. Porque los altos del Golán se concentran todas las precipitaciones en forma de nieve que tendrán que bajar luego en los ríos y que son necesarios para mantener el cultivo de los invernaderos de Israel. Es decir, que no es cierto que tierra y trabajo sean sustituibles por capital. Lo que sucede es que el capital compra tierra y trabajo en unas condiciones absolutamente miserables en otras zonas del mundo. Y ese modelo solamente se puede extender mientras haya vastos territorios por explotar y gente que sea explotada. Ese es otro mito de la economía capitalista que obviamente deja de funcionar en el momento en el que este sistema de producción se empieza a extender por el conjunto del planeta. Acompañando a esta idea de que el valor se reduce a términos monetarios y que la tierra y el trabajo son sustituibles por capital, es decir, este reduccionismo del valor a la vara de medir del dinero, cambió totalmente el concepto de producción. Si producción antes era lo que se obtenía para satisfacer necesidades humanas, producción ahora es el incremento de los agregados monetarios, es la subida de los beneficios, es aquello que se contabiliza en euros. Y esto produce un cambio de una dimensión impresionante, porque cuando la economía y la sociedad pasa a medir la producción en euros, deja de preguntarse por la naturaleza de la actividad que sostiene ese crecimiento. Le llamamos producción, medida en euros, a fabricar bombas de racimo, y le llamamos producción medida en euros a cultivar champiñones. Y ambos tipos de producción, desde el punto de vista de las necesidades humanas y de la satisfacción de necesidades, son absolutamente dispares. Pero como se miden en la misma unidad, dejamos de preguntarnos por esa naturaleza. Y así se acuñan también indicadores económicos que no nos valen para nada, desde el punto de vista del bienestar, por supuesto. Pensemos en el Producto Interior Bruto, este indicador que tan alegre pone a los economistas y políticos cuando crece y que tanta zozobra causa cuando decrece. Así pensamos en las cosas que nos importan desde el punto de vista de la supervivencia, nos damos cuenta que desde luego en el ciclo del agua, ni la fotosíntesis ni la polinización cuentan en el Producto Interior Bruto, que muchas de estas cosas que se deterioran son invisibles en los indicadores monetarios, pero nos encontramos con otra cosa todavía mucho más grave, y es que precisamente el deterioro puede sumar como riqueza. O sea, la salud, que estemos sanos y sanas, no suma en el indicador de riqueza. Sin embargo, la enfermedad suma mucho, porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana, es que compre medicamentos. Luego, la compra de medicamentos termina sumando como riqueza. La paz no suma en el Producto Interior Bruto, pero la guerra suma un montón. Un río limpio no suma en el Producto Interior Bruto, ni un mar descontaminado, pero el río sucio termina sumando como riqueza, porque hay que descontaminarlo y hay que embotellar el agua para que la gente la compre y beba. Es decir, que hemos terminado con esta manera de entender la economía y la riqueza, acuñando indicadores que no solamente no contabilizan cosas fundamentales, sino que terminan contabilizando la destrucción también como si fuera riqueza. Y esto provoca una confusión a la hora de tomar decisiones que es verdaderamente impresionante. Por otro lado, si la producción pasa a ser la suma de agregados monetarios y solamente aquello que crea valor en el mercado, que es el dinero, se acuña una mitología que ha sido absolutamente asumida por la derecha y por la izquierda y por todos lados, que es la mitología del crecimiento. Es decir, es la idea de que producir cuantas más cosas siempre es mejor para todo el mundo. ¿Por qué surge esta mitología? Pues porque, claro, si yo fabrico este teléfono móvil y el único valor que considero que tiene es su precio en el mercado, y el precio no incluye el uso de recursos finitos, no incluye la extracción de un material como por ejemplo el coltán en África, que está en el origen de una de las
de los dramas más grandes que ha existido en los últimos, en las últimas décadas, que ha sido, por ejemplo, todo lo que ha pasado con los Hutus y Tutsis, que se han matado literalmente con el tema del coltán en el medio, el coltán, un producto que cotiza en las bolsas de Londres y que está manejado por las grandes mineras extranjeras. Si todo esto no está contabilizado en la producción, en la fabricación de este teléfono móvil, lo que yo quiero es que la producción suba al máximo, porque solamente miro el precio, el valor económico que genera en el mercado. Y soy incapaz de ver que cuanto más se fabrica, más crecen los efectos colaterales también en el otro lado. Y acuñamos la idea de que producir siempre más es mejor. Y luego entraré también un poco a hacer alguna crítica a lo que, desde mi punto de vista, han asumido algunas izquierdas transformadoras bien intencionadas alrededor de este tema, que creo que está ahí también, que es un problema, ¿no? Bueno, pues si consideramos que producción es lo que tiene valor monetario, que el mundo de lo económico es exclusivamente lo que se mide, digamos, en la esfera mercantil, esto nos lleva directamente a acuñar un concepto de trabajo que también cambia radicalmente lo anterior. Antes de las sociedades capitalistas, trabajo eran todas las actividades humanas que se hacían para satisfacer necesidades. Y como contempla, recoge la antropología del parentesco, de la familia y en general la antropología económica, antes de las sociedades precapitalistas, las tareas que hoy llamamos de reproducción y de producción, es decir, la obtención de bienes para satisfacer necesidades y el propio cuidado de la vida, no estaban claramente separadas. Ambas eran tareas que se entrelazaban y que eran difíciles de separar. Ojo que esto no quiere decir que no hubiera patriarcado en las sociedades precapitalistas, que lo había. Pero no había una desvalorización del trabajo realizado dentro de los hogares como se produjo posteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Que con el modo de producción capitalista industrial pasa a llamarse trabajo exclusivamente aquel que se hace a cambio de un salario en el mundo de la empresa. Y todo el resto de cosas que son necesarias para el mantenimiento de la vida pasan directamente a ser llamadas sus labores, no trabajo, directamente a no ser llamadas, y se relegan a un ámbito invisible a la economía que antes no se producía así, simplemente porque no tienen traducción a lo monetario. Se produce una ruptura radical entre lo que se llama el mundo productivo y el mundo reproductivo. Y se pierde de vista que ese mundo reproductivo no está desligado del productivo y que además está perfectamente interconectado. La economía feminista y la economía la economía ecológica, que son dos visiones heterodoxas dentro de la economía crítica, de la economía política, plantean que el sistema capitalista podría utilizarse, podría representarse como si fuera un iceberg. En la parte que flota por encima del agua, que es la más pequeñita, está el mundo de lo que tiene valor monetario, lo que se compra y lo que se vende, la prima de riesgo, los salarios, las pensiones, la bolsa, y sin embargo debajo, oculta, se encuentra una superficie, digamos, mucho más grande que recoge todo aquello que de alguna manera es necesario para que exista lo de arriba. Desde luego la extracción de materiales finitos, desde luego los procesos de la naturaleza y la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo invisibles que se realizan en el ámbito de los hogares y que es imprescindible para que exista el sistema económico capitalista. Por tanto, algunos autores vienen a plantear que en realidad el patriarcado es también una especificidad de la lucha de clases, porque hay una especie de plusvalía en forma de tiempo social que se pone al servicio de la propia fábrica. Pongo un ejemplo. Pensemos en lo que puede costar reproducir la propia mano de obra bajo la lógica del capital. En una casa una mujer pare una criatura, se la cuida, se la educa, se pasan las enfermedades, va a la escuela, aprende, va a la universidad o estudia formación profesional o no estudia nada, pero aprende algo en la vida para hacer. Se atraviesa la adolescencia, todo tipo de vicisitudes. Y cuando esa criatura, ese ser humano, sale, o mejor dicho, salía al mercado de trabajo,
¿Cuánto le paga la empresa capitalista? ¿600 euros? ¿700 euros? Es decir, ¿paga la empresa capitalista bajo su propia lógica lo que cuesta fabricar la mano de obra? Ni de coña, ni de coña. Si lo tuvieran que pagar, no sería posible. Es decir, la lógica de reproducción capitalista solamente funciona si existe ese trabajo oculto que no paga y que se da en el ámbito de los hogares. Por tanto, que exista esta parte que crece económicamente es a costa de todo esto que queda oculto, ¿no? Claro, esta noción de trabajo además tiene otro problema, y es que la parte de la esfera, la parte de lo que se llama trabajo, que es lo que genera, lo que se hace a cambio de un salario, es la única que te garantiza en las sociedades capitalistas derechos sociales y económicos. Es decir, una persona cobra una pensión, tiene acceso a la sanidad o tiene acceso a un montón de derechos económicos en función de su participación en el mercado de trabajo. Y cuando no participas en ese espacio, directamente la sociedad no te reconoce a ti misma como persona derechos sociales y económicos. Por tanto, resulta que estamos organizando el conjunto de la vida a partir de lo que sucede en una esfera donde las reglas del juego son estrictamente mercantiles, donde lo que prima es la obtención de beneficios, y con eso se organiza el conjunto de toda la sociedad y se organiza el conjunto de la vida de las personas. ¿A dónde ha conducido esta situación, ¿no? Pues apenas funcionar, pensemos que la revolución industrial se produce en el siglo XVIII, que el capitalismo empieza a desarrollarse a partir de la disponibilidad de energía fósil, primero carbón y luego petróleo, pero que sobre todo en su fase más depredadora, en su fase más global, realmente hemos entrado en las últimas décadas. Bueno, pues funcionar de esta manera nos ha conducido a una crisis, a una situación de crisis, que no es solamente la crisis económica que estamos viviendo ahora, porque la crisis económica que estamos viviendo ahora es más bien la estafa de cómo se está gestionando la explosión de la burbuja, en aquel mito de la burbuja inmobiliaria que se venía anunciando desde hace décadas, que no se podía sostener sin que todos los expertos y economistas hicieran mucho caso, ¿no? Pero la crisis de fondo a la que yo me quiero referir es una crisis estructural, es una crisis que no viene de ahora, que viene de tiempo, y que pone a la humanidad delante de una situación compleja de encrucijada si es que queremos salir de este atolladero, ¿no? Y ahora voy a hacer un pequeño ejercicio de amargura, que da un poquito de agobio, pero que a mí me parece que es esencial el que podamos mirar la realidad cara a cara simplemente para saber cómo podemos reconstruir, porque si no, podemos establecer líneas de salida que no nos conduzcan a ningún sitio que merezca la pena, ¿no? Si hablamos de crisis civilizatoria, como dice la gente, algunas personas, o si hablamos de crisis global, yo me referiría en primer lugar a algunos de los elementos, no a todos, que tienen su origen, digamos, en la crisis ecológica. Me quiero referir en primer lugar a la crisis energética. Hemos llegado a un momento que los expertos denominan del pico del petróleo. Que lleguemos al pico del petróleo quiere decir que hemos llegado a un momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo sustituyan. La Agencia Internacional de la Energía, poco sospechosa de radicalismo del mundo, dice que este pico del petróleo se alcanzó en el año 2006. Pero además es que el petróleo que primero se ha extraído es el que era más fácil de extraer y daba mejores rendimientos energéticos. Es decir, el petróleo este, que de repente en las películas estas americanas ves que va un tío buscando oro negro y llega a una estepa de Kansas City y de repente hace un hoyo, tiembla la tierra mogollón y sale un chorrazo de petróleo para arriba, ¿no? Es ese petróleo que tiene una altísima tasa de retorno. ¿Qué quiere decir ello? Pues que yo invierto para poder montar todo el tinglado de extracción un barril de petróleo y a cambio obtengo 100 o 120. Es una rentabilidad enorme que te proporciona mucho en función de lo que inviertes. Pero el petróleo, por ejemplo, que se extraía en el Golfo de México, cuando se produjo hace un par de años el vertido del ABP, aquel vertido que estuvo saliendo durante casi 2 meses petróleo al mar,
Este petróleo tiene una tasa de retorno de entre 35 y 40, y es normal, porque hay que montar una plataforma que flota en el mar, descender al fondo marino, abrir un agujero de otros 1000 y pico metros para abajo, 2000 metros, extraer el petróleo, viene mezclado con otras sustancias, hay que depurarlo, y por tanto la tasa de retorno es mucho más baja. Es decir, en función de la energía que invertimos, obtenemos menos capacidad energética. El petróleo que, por ejemplo, celebraba tanto Repsol haber encontrado en la Patagonia, que decía, hemos encontrado reservas 4.000 millones de barriles. Bueno, primero tengamos en cuenta que el consumo ahora mismo de barriles de petróleo diarios en el planeta es de 86. Es decir, que 4.000 millones de barriles de petróleo nos están llevando a aguantar un año y pico. O sea, lo digo porque a veces, claro, los números nos parecen enormes, ¿no? Pero es que la tasa de retorno de ese petróleo de la Patagonia está situada entre 1 y 3, porque se extrae con una técnica que se llama fracking, que la conoceréis muy bien, que lo que hace, en este caso, las prospecciones que se quieren hacer en el Estado español, trata de aglutinar burbujitas de gas natural, y aquí lo que trata es de juntar bolitas de petróleo. Pero claro, lo que hay que invertir y lo que hay que destrozar para lo que se obtiene baja de una forma impresionante. Para que nos hagamos una idea, comparando tasas de retorno con otras fuentes energéticas, por ejemplo, los parques eólicos que están colocados en buen lugar tienen unas tasas de retorno de aproximadamente entre 20 y 25. Es una muy buena tasa de retorno. Es decir, los parques eólicos que están colocados en buen sitio. La solar térmica tiene una tasa de retorno aproximadamente entre 10 y 12. La solar fotovoltaica aproximadamente 15. Los llamados, mal llamados biocombustibles, en realidad agrocombustibles, tienen una tasa de retorno en muchos casos inferior a la unidad. Está entre 0,80 y 1,2. Porque dependiendo de dónde se cultive, como hay que gastar un montón de combustible en trasladarlo a los lugares, pues la tasa de retorno es negativa directamente en algunos casos. Y si pensamos en la nuclear, las tasas de retorno, contando todo el ciclo de vida desde la construcción de la planta nuclear, es también bajísima. Pero además el uranio tiene otro problema, quiero decir, la energía nuclear tiene otro problema. Yo no voy a entrar ni en la potencial peligrosidad de las instalaciones ni en los residuos, que es más que conocido, y voy a entrar simplemente en el hecho de que el uranio es un recurso no renovable, que tiene también calculados sus propios picos. El pico del uranio al ritmo de consumo actual se sitúa, según distintos estudios, entre 60 y 100 años. Es decir, que si pretendiéramos subir del 6% anual de producción solo eléctrica que genera ahora mismo la nuclear a un inimaginable 20%, resulta que habríamos acortado el pico de disponibilidad a los próximos 10 años. Es decir, que no se habría terminado de construir la central y ya no habría uranio, básicamente. Es decir, que no es una solución estructural, es lo que quiero decir, ¿no? Claro, ¿en qué situación nos deja como humanidad, a los 7.000 millones de personas que estamos en el mundo, esta crisis energética? Pues nos deja en una situación muy comprometida, porque podría decirse que ahora mismo la humanidad come petróleo. Una buena parte de la producción de alimentos es producción industrial de alimentos y es absolutamente dependiente de los insumos derivados del petróleo que se meten en el suelo. Pensemos en una ciudad como Madrid. Aquí es que no se produce nada que sirva para estar vivo. Todo tiene que venir de fuera. Los residuos que generamos tienen que ir fuera. Para desarrollar nuestra vida cotidiana, simplemente desplazarnos a nuestros trabajos, empleos, las personas de alguna manera pueden recorrer varias decenas de kilómetros todos los días. Y en ciudades grandes vive hacinadas el 50% de la población del planeta. Si nos quitáramos ahora todos, a que nos despelotáramos y miráramos las etiquetas, todo viene de lejísimos. Es decir, que tal como está ahora montado todo el sistema de producción global, sin petróleo, esto no funciona. Sin petróleo barato, me refiero. Esto no funciona.
¿Pueden las energías renovables y limpias satisfacer las necesidades humanas? Sí, pero a unos niveles de consumo muchísimos más bajos de los actuales. Sobre todo, obviamente, en aquellos lugares que sobreconsumen. Si ahora mismo en el Estado español pusieran fronteras a la entrada de materiales y a la salida de residuos, como se le ponen a las personas migrantes, aquí no durábamos ni 15 días. Porque cualquier país llamado desarrollado tiene lo que se llama una altísima huella ecológica. Me imagino que es un indicador que conocéis, pero por si alguien no le conoce, decir que la huella ecológica es un indicador que traduce a unidades de superficie lo que una persona, una población, un país necesita para sostener su estilo de vida. Si toda la población del planeta viviera como la media de una persona española, es que harían falta entre 3 y 4 planetas. Como la media de una persona noruega, 4. Como la media de una persona alemana, 4. Como la media de una persona de Estados Unidos, entre 5 y 7. Es decir, que si hablamos de justicia global, si hablamos de que las 7.000 millones de personas que viven en el mundo tienen derecho a llevar una existencia digna, la única posibilidad que tenemos de llegar a eso es reducir radicalmente el consumo de energía y materiales. Y no hay otra. Luego abundaremos más en ello. Está, por supuesto, también como dimensión de la crisis ecológica todo lo que tiene que ver con el cambio global, cuyo efecto, digamos, más conocido y divulgado es el cambio climático. Pero vamos, básicamente lo que está sucediendo, por decirlo de una forma muy rápida, es que la actividad humana a través del vertido de productos químicos, de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que está haciendo es cambiar las reglas del juego que organizan todo lo vivo. La naturaleza es una estructura absolutamente dinámica que se autoorganiza, que tiene sus propios equilibrios. Lo que estamos haciendo es forzar un cambio en los equilibrios del planeta Tierra, ¿no? ¿Quiere decir esto que esté en riesgo el conjunto de toda la vida? Pues no, claro que no, si viven bichos en las fumarolas de las centrales nucleares. Pero lo que está en riesgo es que las condiciones actuales cambien y nuestra especie no ha brotado aquí como un champiñón, apareció cuando y gracias a que existe esta temperatura media, a que existe agua en estado líquido, a que existe esta composición del aire. Estamos adaptados y adaptadas a estas condiciones de la naturaleza. Y forzar un cambio en estas composiciones o en esta organización de la naturaleza lo que hace es sumir a la humanidad en el riesgo de que se evolucione a un tipo de condiciones que sean menos ventajosas para nuestra especie. Es decir, hubo tiempos en donde la atmósfera estaba llena de amoníaco y por tanto especies como la nuestra no existían. Hubo tiempos en los que no existía ni el tomate, ni el maíz, ni el trigo, ni los burros, ni la gallina, ni los cerdos, ni los microorganismos de los que depende, por ejemplo, la descomposición de los materiales en los suelos. La especie humana no es una especie que haya brotado como de la creación, sino que es una especie que ha recorrido y ha coevolucionado con un montón de compañeros de aventura planetaria, que son todas estas especies. Y por tanto existimos gracias a que hemos coevolucionado con ellas. Hay un ecólogo que se llama René Barbault, que cuando habla de la pérdida de biodiversidad y del cambio global, dice que es como si la humanidad estuviera sentada en una gran rama de un árbol muy fuerte y muy poderosa y la estuviera serrando con ella sentada encima, ¿no? Sin darse cuenta que lo que se lleva por delante es la propia base física que mantiene la vida. Acompañando esta crisis ecológica hay una dimensión también que es la dimensión social. Yo no voy a entrar en las desigualdades de renta que son súper conocidas, desigualdades centro, periferia o norte-sur, pero también cada vez desigualdades más importantes dentro de los propios países del centro y dentro de los propios países de la periferia. Me voy a centrar más en la dimensión material, que tiene que ver con lo que comentaba antes de la huella ecológica, ¿no? Si hay una serie de países que sobreconsumen mucho más de lo que les proporcionan sus propios territorios, es porque hay otros que ceden esos materiales, vamos, a los que se les arrebata, mejor dicho, con propiedad, esos materiales que son utilizados en el metabolismo de los países sobreconsumidores, ¿no? Por tanto, nos encontramos ahí con una importante deuda ecológica y es preciso reconocer
que el crecimiento, lo que se ha llamado progreso y desarrollo de esos países del centro, se ha construido solo porque hubo disponibilidad de materias primas baratas y porque hubo disponibilidad de recursos y mano de obra barata que venían de otros lugares. Por tanto, existe también una importante dimensión ecológica dentro de las diferencias sociales y dentro de la injusticia. Y me quiero centrar también en un elemento importante de la crisis, que es muy poco trabajado, que es la crisis de reproducción social. Esta crisis es muy trabajada dentro del feminismo. ¿Por qué decimos que estamos ante una crisis de reproducción social? Pues porque decíamos al principio que existen una serie de trabajos que no se pueden dejar de hacer, que no son nombrados, que mayoritariamente se realizan dentro del ámbito invisible de los hogares y que ahora mismo se encuentran en una situación de profunda crisis. ¿Por qué? Pues porque en los países del centro las mujeres nos hemos construido como sujeto político con todo derecho, saliendo al único espacio que te reconoce derecho político, que es el espacio público que está fuera de los hogares, el espacio del empleo remunerado. Pero mientras se ha dado un paso masivo de las mujeres al espacio del trabajo remunerado, no se ha realizado tan masivamente el camino contrario, es decir, que los hombres asuman en condiciones de equidad las tareas que se realizaban dentro del hogar. Y además se ha dado una serie de circunstancias que todavía dificultan más la atención de ese trabajo de reproducción social, como son, por ejemplo, la propia estructura de las ciudades. Hace algunos años, digamos que todos los espacios en los que se realizaban las diferentes dimensiones de la vida humana estaban cerca. Tus padres vivían cerca de tu casa, el colegio de las criaturas estaba cerca, la zona donde se compraba también, el lugar en el que trabajabas también. Ahora mismo la ciudad ha crecido mucho y el modelo de ciudad ha segregado mucho todos esos espacios. Por tanto, atender las mismas tareas requiere más tiempo. El propio modelo de ciudad, es decir, yo me he criado en un barrio donde podía salir a jugar a la calle, sola, desde bastante pronto. Pero ahora mismo en las grandes ciudades las criaturas casi no pueden salir solas a la calle porque están colonizadas por los coches y porque de alguna manera, digamos que las personas adultas se ven en la obligación de supervisar el juego de las criaturas dentro de los parques y tal, más tiempo que hace falta para el cuidado. Además, la población ha envejecido considerablemente y hace falta mucho más tiempo para cuidar a las personas mayores. Y además se han destruido muchos lazos vecinales y barriales que eran lazos, digamos, de apoyo mutuo para todo el tema de los cuidados. Por tanto, resulta más complicado hacer todos esos trabajos. En el momento, y ahora me voy a referir a la estafa de la crisis económica, en el momento actual todavía se complejiza mucho más. Porque cuando explota la burbuja inmobiliaria y hace falta regenerar la churrera del crecimiento económico capitalista, ¿qué es lo que se hace? Pues directamente colectivizar los riesgos para el capital, repartirlos entre todos nosotros y nosotras y, sin embargo, privatizar los riesgos para la vida. Es decir, te retiran el gasto público en comedores escolares, te retiran las ayudas a la ley de dependencia, te retiran ayudas o encarecen las escuelas infantiles y todo eso que no se puede dejar de hacer, insisto, ¿dónde cae? Dentro de las casas. Cuando tú no puedes llevar la criatura al comedor escolar, la criatura va a comer a casa. Cuando tú no puedes, no ya pagar la residencia, sino que llegas al extremo de que necesitas la pensión del abuelo para economía doméstica, sacas al abuelo de la residencia y le cuidas en casa. Y las casas, mayoritariamente, o en muchos casos, no son lugares de vida familiar armónica, sino que las casas en muchos casos son las corporaciones del patriarcado. Y allí las mujeres se están cargando sistemáticamente con una buena parte de esas tareas. Y eso lo pone de manifiesto, por ejemplo, la encuesta de uso del tiempo. La última encuesta de uso del tiempo que se hizo en el Estado español reflejaba cómo en el año 2010 que el paro que masivamente había crecido era el paro masculino, porque se desplomó primero la construcción y todos los sectores que había alrededor. El paro que había crecido era el paro masculino y, sin embargo, el tiempo de las mujeres de trabajo en casa había crecido. Es decir, con los maridos parados en casa, las mujeres todavía trabajaban más horas dentro de la casa.
Esto es un problema desde el punto de vista del trabajo de las mujeres y también refleja el daño que el patriarcado les hace a los hombres. Porque a los hombres, cuando no tienen un trabajo reconocido en la esfera, se sienten absolutamente frustrados. Sienten que no pueden cubrir una parte importante de las funciones que la sociedad les obliga a tener. Y al final termina siendo una situación tremendamente difícil para ellas y para ellos. Pero esta crisis de reproducción social la tenemos ahí y está reflejando y se está derivando en un montón de problemas. ¿Qué es lo que ha hecho normalmente el capitalismo para resolver la crisis de reproducción social? Pues ha recurrido a dos vías distintas. Una era la vía, lo que se llama así pomposamente en la academia, la transferencia generacional de cuidados, que viene a ser el síndrome de las abuelas esclavas, básicamente, ¿no? Es decir, que se deriva una parte importante del cuidado de las criaturas a personas de la familia que están en situación de poder atenderlas. Y la otra parte es un mecanismo de mercado, es decir, mujeres que por su situación de clase pueden pagar parte de esos trabajos, se lo derivan a otras mujeres que por su situación de clase venden su fuerza de trabajo para realizarlos. Y hay un paralelismo curioso entre la crisis ecológica y la crisis de reproducción social. Y es que si nos fijamos en de dónde vienen una parte importante de las mujeres que hoy cuidan a nuestros mayores y a nuestras criaturas, nos damos cuenta que vienen de los mismos lugares que las materias primas que hacen falta para sostener nuestro sistema económico. En una cadena global de cuidados que es transnacional, pero que reside sobre todo en hombros de mujeres. Y nos encontramos con paradojas como la de que un ejecutivo de Repsol que va a Ecuador a sacar petróleo y a expulsar de sus territorios, me refiero a Repsol, no al ejecutivo en concreto, a sacar de sus territorios a poblaciones indígenas que viven, por ejemplo, en el Yasuní, cobra su salario, se le pagan dietas y se le paga el viaje para desplazarse allí. Y a una ecuatoriana que cuida aquí en régimen de interno, como interna, un viejito, si tiene contrato, se le paga el sueldo mínimo interprofesional y legalmente se le puede detraer de su salario el 30% en concepto de alojamiento y manutención. Legalmente. Cuando es un trabajo en el que tienes una tarde libre a la semana y a la mujer, aparte de estar disponible 24 horas, se le elimina su vida social, su vida sexual, su capacidad de llevar una vida plena, como las que quisiéramos llevar cualquiera de nosotros y nosotras, ¿no? Es la muestra clara de la desproporción que hay entre un trabajo que directamente provoca destrucciones en otros territorios y en el medio y un trabajo que, siendo imprescindible para el bienestar, sin embargo está absolutamente subvalorado. Si pensamos en la situación también que tenemos en cuanto a la crisis de legitimidad de democracia, ya el panorama es tremendo. Es decir, yo me atrevería a decir que metafóricamente lo que vivimos es un golpe de Estado global. Los ecosistemas se han puesto a funcionar al servicio del capital, pero es que básicamente cuando a veces decimos que es que el poder político está presionado por el poder económico, yo creo que nos quedamos cortos. Es que el poder político se ha fusionado con el poder económico. Y por eso vemos esas políticas de puertas giratorias donde el que hoy es ministro de Economía, pasado es un capitoste de una eléctrica, y cuando vuelven a ganar las elecciones vuelve a ser ministro de Economía o vicepresidenta del gobierno. Nos encontramos con que el secretario de Estado de Pesca, por ejemplo, en el gobierno del PSOE, era el dueño de una flota pesquera gallega. Es decir, que nos encontramos en un momento en el que se dan esas circunstancias. Pero además, cuando empieza a crecer la contestación social, se pretende cambiar el Código Penal. O te inflan a multas, o te amenazan que como salgas a la calle, bueno, te vayas preparando. Pero es que además denuncias las cosas, las ganas en los tribunales y te da igual. La M501 es una carretera ilegal y todos los días pasan mogollón de coches por ella. La M30 es una carretera ilegal con sentencia en contra y todos los días pasan mogollón de coches por ella. Es decir, que los propios instrumentos que se suponen que da el Estado de Derecho es que se los pasan por ahí mismo. Y en esa circunstancia es en las que estamos, ¿no? Por tanto, ¿qué hacer? Cuando llegas a la conciencia de que estás en un modelo económico que cuando crece devasta
porque crece como un tumor a costa de las personas y de los ecosistemas, pero que cuando no crece, como sucede en el momento actual, también crea unas tremendas tensiones. Hay muchísimas personas que están paradas, muchísimas personas que están cayendo en una situación de vulnerabilidad y precariedad brutal, y sobre todo se sigue profundizando el deterioro ecológico. Desde nuestro punto de vista, la única posibilidad es darle la vuelta a lo que tenemos. Es decir, dentro de la lógica del sistema en el que vivimos, no vamos a encontrar soluciones, aunque obviamente el cambio hay que hacerlo partiendo de donde estamos, como es evidente, ¿no? Ahí es donde viene lo que yo quiero plantear de la necesidad, sobre todo, de un cambio de cultura y de un cambio de mentalidad, ¿no? Y el trabajo que, en mi opinión, tenemos que desarrollar para intentar hacerlo. Ahora, como voy a plantear así de una forma rápida, o sea, yo quiero defender lo primero, que no es cierto que no haya alternativa. Es decir, una cosa que el capitalismo ha conseguido ha sido hacer colonizar la cabeza de la gente con la idea de que no hay alternativa. Es decir, el capitalismo defiende que te puedes saltar cualquier tipo de límite, es decir, que si una montaña impide el paso de una carretera, pues van las tunelas y punto, que si quieres construir una urbanización encima de un humedal lo desecas, que si quieres extraer minerales de la Antártida, pues simplemente la dinamitas y sacas los minerales, que no existen límites de crecimiento, ¿no? Pero sin embargo, la única cosa que plantea como inamovible, la única cosa que plantea como si fuera un dato, es el propio capitalismo. Y eso es justamente lo que sí puede cambiar. Eso es justamente lo que sí se puede eliminar, porque realmente lleva apenas un pestañeo en lo que es la historia de la humanidad. Es decir, la mayor parte de la historia de Homo sapiens sobre la Tierra no ha funcionado por lógica capitalista. Ha funcionado por otras lógicas, que en algunos casos no que fueran mejores, pero capitalistas no eran, ¿no? Por tanto, el primer elemento que yo creo que tiene que entrarnos, o tenemos que trabajar hasta el tuétano de nosotros mismos y mismas, es la idea de que de crecer materialmente, de que de crecer en la extracción de materiales, en la extracción de energía y en la generación de residuos, no es una opción que vayamos a asumir porque seamos más de izquierdas o más ecologistas. Es una cosa que va a pasar sí o sí, que lo van a imponer los límites físicos del planeta. Y hay dos formas de que se produzca ese decrecimiento. Una forma es una vía ecofascista, es decir, que quien tiene poder económico, político y militar siga sosteniendo sus estilos de vida a costa del resto. Y la otra vía es la vía de que consigamos imponer un sistema que reparta la riqueza y que de alguna manera racionalice con criterios ecológicos, con criterios de lo que hay, con criterios de los kilos de materiales que existen, pues el conjunto de la economía, ¿no? Por tanto, de crecer no es una opción, va a pasar sí o sí. La economía feminista y la economía ecológica, y también algunas partes de la economía política, dicen que para reconvertir el conjunto del modelo habría que responder a tres preguntas. ¿Qué necesidades son las que hay que satisfacer para todos y todas? Porque el capitalismo no habla de necesidades, habla de demandas, y solamente puede demandar quien es solvente para demandar, pero necesidades las tenemos todos y todas. El segundo sería, ¿qué hace falta producir para satisfacer esas necesidades? Porque no todo lo que se produce satisface necesidades. Lo más evidente es el tema de la producción, o sea, del armamento militar. Pero si pensamos, hay muchas actividades ecológicas, o sea, económicas, que generan un gran daño y no satisfacen necesidades vitales. Y el último elemento sería entonces preguntar cuáles son entonces los trabajos y sectores de actividad que hacen falta, ¿no? Y ahí hay mucho avanzado, es decir, y hay estudios de todo tipo. Es decir, desde la Complutense se sacó un estudio que hace una propuesta de reconversión del modelo energético que podría prescindir en gran medida de la energía fósil y de la nuclear, y está la propuesta cuantificada. Jesús conoce bien muchos de los trabajos que ha elaborado ISTAS sobre cómo reconvertir el sector de la edificación a la rehabilitación energética, el sector de transporte. El modelo de agroecología podía dar mucho más trabajo y producir alimentos que no envenenen ni las tierras ni los suelos. Todo el sector que tiene que ver con los cuidados de la vida humana, que es un sector prácticamente inagotable. Y ahí se podrían dar cambios muy importantes.
porque que un ingeniero de minas cobre más que una señora que cuida a un viejito no es una ley natural, es una convención social. Y como es una convención social, se puede y se debe cambiar. Es posible cambiarla. Se podrían fomentar canales cortos de comercialización, circuitos cercanos, mercados locales. Es decir, hay posibilidades de hacer un montón de cosas. Existen experiencias de producción limpia industrial. Es decir, existe una tecnología que no es condición suficiente, pero desde luego es imprescindible para ver qué usos razonables le queremos dar a esa tecnología y ponerla al servicio de la vida. Es decir, que desde el punto de vista de la ingeniería, del urbanismo, de la ordenación del territorio, de la agricultura, hay alternativa propuesta. Es verdad que no está perfectamente enlazada y que probablemente haya que trabajarla más, pero no es cierto que no haya alternativa. ¿Dónde tenemos entonces el problema? El problema lo tenemos en el terrible desequilibrio de fuerzas que hay entre esta apisonadora capitalista que está aplastándonos a partir de la doctrina del shock y sin embargo el escaso y débil movimiento social, aunque incipiente, que hasta el momento hemos sabido articular para resistir. Ahí es donde tenemos el gran problema y donde tenemos, a mi juicio, el gran reto, ¿no? Quiero señalar que hoy día, en mi opinión, hablar de ecologismo, de límites físicos del planeta y no hablar a la vez y sin solución de continuidad de reparto de la riqueza es caer muy peligrosamente en algunos discursos que podrían ser casi ecofascistas. Es decir, si no es posible incrementar la extracción de materiales y la riqueza sobre el planeta Tierra, la única manera de caminar a la justicia es repartir la riqueza. Y ahí la economía política siempre, y la izquierda, ha elaborado muchísima propuesta que tiene que ver con la fiscalidad, con el reparto de la riqueza, rentas mínimas, rentas máximas. Yo quiero poner aquí, para que luego lo tengamos en cuenta, un debate que a mi juicio no está suficientemente en la sociedad, que es el debate sobre la propiedad, que es el gran tabú que se ha construido en estos años. Y no hablo de la propiedad ligada al uso del piso en el que vives, hablo de la propiedad ligada a la acumulación. En mi opinión, si nos quedamos solamente hablando de la autosimplicidad voluntaria, nos podemos encontrar con tíos como Botín que voluntariamente no van a ser simples en la vida. Y a estos hay que quitárselo con herramientas políticas, ¿no? Y a mí me parece básico hablar, por eso a mí, por ejemplo, un movimiento como el Sindicato Andaluz de Trabajadores, cuando ocupa las fincas y cuando expropia, habla de expropiar alimentos en Mercadona, me parece que pone el dedo en la llaga. Y me parece una movilización absolutamente, esencial y central, ¿no? Que pone muy nerviosos a los de Intereconomía y también a los de Prisa, porque le pone el dedo en la llaga al tabú del sistema, que es el que la gente se pueda rebelar ante lo ilegítimo que es que haya gente que se apropie de lo que es de todos y de todas, ¿no? Yo creo que ese es un elemento central. Por último, y entrando a la necesidad de cambio político, ¿no? Claro, yo pertenezco a un movimiento social y defiendo que los movimientos sociales se tienen que articular con los partidos políticos en los movimientos de base para conseguir luchas, pero que tiene que haber una línea divisoria clarísima entre movimientos sociales y partidos políticos, que se necesitan mutuamente. Es decir, que un partido político decente en el gobierno puede impulsar cambios y el partido político necesita una ciudadanía fuerte que le obligue a no cagarla después y que le presione para hacer aquello con lo que se ha comprometido, ¿no? ¿Qué peligro me parece a mí que se puede correr ahora mismo? Pues el querer tomar atajos. Si ahora mismo un partido político ganara, imaginemos un partido político de corte anticapitalista, antipatriarcal y ecológico, ¿no? Es que lo tuviera como el megamix de todo, ¿no? Que sedujéramos, fuera seducido todo el conjunto de la población y ganara por mayoría absoluta. Si no hemos conseguido que la población civil quiera y desee los cambios que hay que hacer, dura una semana. Sí. Es decir, cuando llegues al poder y empieces a tener que limitar el uso de kilómetros, que repartir la riqueza, que poner límite al uso de materiales, ese partido dura una semana. Por tanto, en mi opinión, la clave está en el trabajo de base para hacer que la gente cambie esa cultura y defienda en la calle los cambios que hay que hacer. Por eso me parece que hay una tarea que es complicada,
una tarea que es difícil, pero que me parece que pone algunos ejes de cómo tenemos que hacer el trabajo o de qué cosas que habría que hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, yo lo flipo con el alcalde Oliveres y la monja Laforcades, no sé si habéis visto la campaña que están haciendo, que se han enganchado del bracete, los dos, y están, alcalde Oliveres y Teresa Forcades han formado una cosa que se llama el Frente Cívico Catalán, que están por el proceso constituyente, un llamado, y lo que están haciendo es ir pueblo por pueblo de toda Cataluña. Llegan a Badalona con 15.000 habitantes y reúnen a 2.000 personas en una plaza, y es una labor, pues como la que fue la labor de agitación y propaganda que hacía el movimiento obrero en el siglo XIX, que iban repartiendo los folletos casa por casa, ¿no? O sea, si consiguiéramos que una buena parte de nuestra militancia hiciera como los testigos de Jehová, diera la brasa así, o sea, es que no lo digo de coña, o sea, quiero decir, yo creo que hace falta esa labor radical de, o sea, porque yo en mi experiencia, cuando tienes tiempo para explicarte, por lo menos dudas entran. O sea, a lo mejor no convences a la gente a la primera, pero por lo menos pones algunos problemas encima de la mesa que son muy fáciles de percibir porque tienen que ver con lo más básico que la gente entiende, y por lo menos sacas elementos al debate que ahora mismo no están, y que además no están porque no interesa que estén. Entonces, esa labor de base a mí me parece que es absolutamente sustancial, ¿no? Y creo que se complementa bien con la actividad que haya gente que pretenda convertirse en opción electoral, con la gente que ya lo es y que pretende no sé qué, y con la labor que hacemos los movimientos sociales, que distamos mucho también de llegar a toda la gente que queríamos llegar, ¿no? O sea, me parece que estamos en un momento en el que, como decía Wallenstein, el historiador, el capitalismo se está cayendo a cachos, pero si no somos capaces de encarrilar bien lo que venga después, puede ser mucho peor. Puede ser mucho peor, ¿no? Y por eso sí que creo que es un momento en el que hay que volcarse. Y quiero terminar diciendo simplemente que es que a mí me parece que la tarea activista, la tarea militante, cuando lo haces con compañeros y compañeras con las que estás bien, o sea, es una tarea que tiene un sentido vital tan potente que es algo que te llena de vida. Es decir, que yo muchas veces, yo lo he dicho a veces en las reuniones de ecologistas, ¿no? Que mira si el movimiento ecologista está acostumbrado a perder cosas, que algunas que ganamos es que es la bomba, ¿no? Pero sin embargo, yo miro a mi alrededor en la asamblea en la que estoy y digo, mira, pues igual caminamos al colapso, pero mientras vaya también acompañada, pues ¿para qué nos vamos a...? O sea, por lo menos no quedarte o sea, cuando hay gente que dice que da miedo todo esto, a mí lo que me da miedo es no hacer nada, ¿no? Y simplemente terminar diciendo, con un artículo que escribió Santi Alba, un amigo, un filósofo, que cuando nació el 15M y cuando surgió, se preguntaba él, como al principio era tan exagerado todo el tema de la revolución, no sé qué, decía él, se preguntaba, ¿es el 15M una revolución? Y él decía, el 15M no es una revolución, pero sí que supone que al gran tumor del sistema que ha salido le han sido un bultito de salud, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que con las energías de todos y todas y con lo que está pasando estamos intentando hacer que de ese bulto surja un pulmón, de ese pulmón surja un cuerpo que se pueda hacer con el tumor, ¿no? Y yo creo que es ahí donde estamos. Y nada, muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, mucho de lo que ha venido. Recuerdo hace como 3 sábados que iba con Lola a las fiestas del vecino, que estamos contigo, que nos viste en el metro, en el cambio de ese club. Nos vimos. A ver si viene un día. Yo tuve un encuentro contigo en la calle y dije, voy a venir. Una pregunta un poquito complicada. Bueno, son dos muchísimos. Es un poco la diferencia que será casi política y diría más entre el envejecimiento y el productivismo. No que diga la posición de EPO, de los ecologistas o de que puede tener algo, pero digamos algo similar de que puede haber diferencia entre crecimiento y el productivismo. Sé que hay gente que habla más de crecimiento, de productivismo. A Flores Marchisiari, por ejemplo, le gusta mucho hablar de crecimiento, aunque hoy en EPO se habla más del productivismo, ¿no? Y digamos que
de crecimiento está más en anticapitalistas, ¿no? En otras teorías. Y también un poquito sería Rosa Luxemburgo y Petra Kelly hoy en día, bueno, y Lalo y Esther Rivas, por ejemplo, se llevarían bien. Que si Rosa Luxemburgo piensas que avanzaría metería más el tema ecologista, como ha tenido pues, el tema intermedio Petra Kelly. Vale. Y por último, un chiste, lo voy a decir, muchas gracias. Decía que si Mahoma no se acerca a la montaña, que ponga su fracking. ¿No? Es que no sé, lo explico mal, pero bueno, digo, si no es así, ¿no? Que si Mahoma no la montaña, que ponga. Y ya está. ¿Alguna pregunta queréis? ¿O respondemos a Javier? Pues bueno, responder a Javier. Sí, a ver, a mí con el tema del decrecimiento me preocupa poco la palabra. Es decir, yo mientras nos pongamos de acuerdo con lo que hay detrás, no voy a hacer batallas con las palabras, porque con la que está cayendo como para pegarnos con las palabras, ¿no? Pero sí que me parece que es muy importante, porque creo que hay una gente que habla de decrecimiento, sí que tiene una confusión que a mi juicio es importante, ¿no? Hay gente que habla de decrecimiento económico y plantea como objetivo que baje el PIB, y a mí eso me parece una chorrada, con perdón. Quiero decir, el decrecimiento surge como palabra provocadora que trata de llamar la atención sobre el absurdo del crecimiento por el crecimiento. De hecho, por ejemplo, algunas de las personas que hablaban de decrecimiento hablaban como de objeción al crecimiento, ¿no? O sea, a nosotros, en el fondo, a mí, me importa poco que suba o que baje el PIB, lo que me importa es el bienestar de la gente. Entonces, en ese sentido, nos podemos encontrar con la paradoja de que si de repente abordáramos un proceso de cambio tecnológico para reconvertir toda la energía a energía renovable, se diera un proceso de crecimiento, porque hay mucho trabajo en renovables que, en mi opinión, sería un buen crecimiento en ese sentido, ¿no? Por tanto, para mí, cuando hablamos de decrecimiento, hablamos de la necesidad radical de reducir globalmente la extracción y la generación de residuos, es decir, reducir la presión sobre la naturaleza, y no tanto del crecimiento o decrecimiento de los indicadores monetarios. No sé si me explico. En ese sentido, el decrecimiento, entendido como decrecimiento de la esfera material de la energía, tiene más que ver con el no productivismo y viene a ser más o menos lo mismo. No sé si... ¿Y Rosa Luxemburgo y Petra Kelly se llevarían bien? Y, pues sí, probablemente sí. Quiero decir, a mí Rosa Luxemburgo siempre me ha parecido una referencia de movilización, siempre me ha parecido una referencia de vida, y hace un planteamiento lógico en la época en la que lo hace, ¿no? Es decir, no se le puede pedir, yo a veces cuando discuto con marxistas muy ortodoxos que pretenden encontrar en Marx la respuesta a todo, digo, pues es que no se le puede pedir a Marx que adelantara la superación de los límites del planeta, como si tuviera una bola de cristal, ¿no? Y no pasa nada porque Marx no lo supiera todo, ¿no? Como cuando discutes con gente de la teología de la liberación, que se esfuerza por hacer unas interpretaciones súper rocambolescas a mi juicio para justificar que Dios también era ecologista en el Viejo Testamento, ¿no? Pues, ¿qué más me da? Vamos, me parece bien que se haga el ejercicio teórico, pero a mí lo que me importa es que con los cristianos de base, que yo trabajo son ecologistas, si quieren, o sea, ponen también la naturaleza en el centro, ¿no? Y yo estoy convencida de que en personas inteligentes que ponen en el centro la emancipación y la vida de las personas, cuando se puede compartir de igual a igual la información, lo natural es que todas evolucionen a lo más lógico, que es a buscar cuáles son las mejores maneras de vivir, ¿no? Y el chiste, gracias.